¿Será puro amor el Dios de la Biblia? Hola, soy Salvador Barragán. El Dios de la Biblia. Digo el Dios de la Biblia porque creo que es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Sabemos que el mundo y las religiones tienen muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero y es el Dios de la Biblia. Entonces, por eso me refiero al Dios de la Biblia. Los demás no tienen interés para mí ni para el pueblo cristiano. A la gran mayoría de creyentes de religiones que se denominan o hacen llamar cristianas, y digo que se hacen llamar porque dentro de sus normas o de su llamada fe mencionan o tienen a Jesús, a Jesucristo, al Cristo, y tienen una Biblia. A estas denominaciones, a estas religiones, déjenme decirles que les han mentido. No les han enseñado bien cómo es realmente el Dios de la Biblia. Estoy hablando de católicos, testigos de Jehová, mormones y toda la gama de denominaciones evangélicas, luteranos, bautistas, presbiterianos, pentecosteses, neopentecostales, adventistas, nazarenos, luz del mundo, una que se llama Iglesia Universal, y todos los movimientos modernos llamados del mover del Espíritu Santo, como los movimientos carismáticos, los movimientos del Evangelio de la Prosperidad, del Evangelio moderno y toda la gama de templos o llamadas iglesias que han salido, ¿verdad? De un corte modernista. Entonces estoy hablando de estos que así mismo se hacen llamar cristianos y que tienen una Biblia como su norma de fe, conducta o autoridad. A ellos, a todos les han mentido. En su mentira les han dicho que Dios es puro amor. Esto es algo realmente grave. ¿Por qué es algo realmente grave? Porque les privan de conocer al verdadero Dios y tienen en conocimiento un Dios distinto. Esto es algo muy grave. He visto y es notorio de todos cómo se ha extendido y fortalecido en el ámbito religioso la falsa doctrina de cómo es para ellos Dios. Esto ha sido un contagio en el mundo religioso. Esto es un contagio más mortal que el coronavirus. Se ha arraigado y metido hasta los huesos en todos los llamados creyentes de todas estas organizaciones y movimientos religiosos. Es tan contagioso el pensamiento o idea de cómo es este Dios de ellos que les han enseñado, que incluso en programas de televisión no cristianos hablan de esto y de cómo es este Dios. Y a cómo están las cosas, les hablamos de un Dios bíblico, del Dios de la Biblia, y se asustan y dicen, responden, no, ese no es mi Dios, yo no creo en ese Dios. Y tienen razón, no han creído ni conocido al Dios verdadero, porque su Dios, el que ellos conocen, repito, no es el Dios de la Biblia. ¿Cuál es pues la falsa idea o doctrina que se les ha enseñado de cómo es Dios? Bueno, pues la característica básica y el eslogan o lo que tanto se predica y se enseña y se comparte entre ellos es que Dios es puro amor. Falso totalmente. Asústese, pero le tengo que decir, no es verdad. Dios no es puro amor. Al menos el Dios de la Biblia no es puro amor. De esa idea falsa, de esa doctrina herética, se desprenden otros pensamientos o doctrinas por las que viene más desviación hacia lo que es realmente Dios y lo que Él quiere. Si no conoces al Dios de la Biblia, déjame decirte que no tienes nada, sigues perdido. De la idea pues de que Dios es puro amor, se desencadenan o vienen otros puntos también falsos de cómo es Dios.
Entonces enseñan estas cosas, por mencionar algunas. Entrégate a Él y todo te saldrá bien, todo te irá bien. Otra, lo mejor está por venir, esperan cosas mejores. Dios te va a bendecir y tienes una esperanza de que te vienen cosas mejores. Estamos hablando de esta tierra, ¿verdad? Te dicen, Él te va a prosperar, vas a ser rico, no te va a faltar nada. Bueno, sabemos las intenciones que hay detrás de esa enseñanza de la prosperidad. Tú tienes que darle a ellos para que Dios te bendiga, pero ese es otro tema. Entonces les dicen, todos tus pesares se acabarán. Ya mero les dicen, no tendrás más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cosa que está preparada para cuando estemos en el cielo, no aquí en la tierra. Ya cuando estemos en la presencia de Dios, aquí no, pero se los aplican como si fuera para aquí, para esta tierra. Entonces les están dando, les están predicando y enseñando un evangelio color de rosa, donde todo les va a ir de maravilla. Bueno, ese es lo que desencadena creer en que Dios es puro amor. Y todo eso pues realmente es falso y contrario a las escrituras y contrario a lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia y todo lo que nos enseña la escritura desde un principio. Entonces, Dios no es puro amor. Repito, Dios no es puro amor. Ahora te voy a explicar. Pon atención, esto puede cambiar radicalmente tu vida. Dios tiene atributos. Solo te mencionaré 3 de todos los que tiene. Amor, santo, justo. Estos atributos son parte inmutable de su naturaleza. Estos atributos lo hacen ser Dios, Dios todopoderoso, único y verdadero Dios. Al ser santo, no tolera el pecado. Desde que el hombre pecó, Dios no toleró su pecado. Incluso antes, podemos ver cuando Satanás se rebeló. Él estaba allá en los cielos, era un ángel, pero se rebeló contra Dios y Dios no lo toleró. No lo dejó pasar, dijo, no pasa nada, no te preocupes. No, Dios lo expulsó, lo desechó, lo separó de él. ¿Sí? Dios lo llamó por su santidad que había violado, porque Él es santo, lo llamó, lo juzgó, lo condenó, es decir, lo castigó. ¿Sí? Dios castiga. Ojo para los que piensan que, Dios no castiga, Dios es puro amor. Aquí estás viendo que no. Vemos también, como les decía, el ejemplo de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tampoco les dijo, no pasa nada, no te preocupes, es que yo soy puro amor. No. Dios también los llamó a cuentas por su santidad, porque desobedecieron y les juzgó, les condenó, es decir, les castigó, les impuso un castigo. No les dijo no pasa nada, sino que Dios expresó sus otros atributos que Él tiene naturalmente. Entonces, vemos que Dios castiga. Quiero hacer un énfasis en eso. Cuando alguien les diga, es que Dios no castiga, equivocado, Dios castiga. Veamos toda la Biblia, lee la Biblia, al menos el Dios de la Biblia sí lo hace. Entonces, desde que el hombre pecó, y digo hombre refiriéndome a la palabra antropos, es decir, la humanidad. No nada más hay el hombre y la mujer, no. El hombre, la humanidad. La naturaleza del antropos cambió. La naturaleza misma de la creación cambió. Desde allí el ser humano enferma, muere, tanto física como espiritualmente.
E indiscutiblemente podemos darnos cuenta que el pecado cambió el ADN del ser humano y de mucho de la naturaleza también, ¿verdad? Por esto todos, ricos, pobres, altos, bajos, de cualquier religión, de cualquier clase social, todo mundo, todos estamos encerrados en ellos. Toda la humanidad, sin excepción, van en este mundo a enfermar, a sufrir y un día van a morir. ¿Puede alguien decirme, y también los verdaderos cristianos? Claro que sí, porque seguimos en este mundo. Ay, muchos dicen, pero si es que yo soy verdadero creyente, verdadero cristiano, ¿por qué me van a pasar estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? Porque estamos en este mundo natural, contaminado del pecado. Estamos en este cuerpo todavía, estamos en esta humanidad que pecó y que todavía hay consecuencias en lo natural. No se han acabado esas consecuencias. Vemos cómo la naturaleza ha sido cambiada, alterada desde que el hombre pecó. Podemos ver que los animales, muchos se hicieron feroces. Desde ahí hubo animales que ahora tienen veneno, ponzoña, que son mortíferos. Aunque seas una persona cristiana verdadera, si te pica un animal ponzoñoso, venenoso, vas a morir. Si te encuentras con un león feroz, te va a comer. No va a decir, este es cristiano, no me lo como. No, se lo va a comer también. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y aún seguimos en este mundo natural. No van a cambiar las cosas porque somos cristianos. Seguiremos en este mundo creciendo, envejeciendo, enfermándonos y un día vamos a tener que morir. Eso está establecido. No tenemos inmunidad por el hecho de que ahora ya soy cristiano, ya todo me va a ir bien y no me va a pasar nada. No, no es verdad eso. Eso es un evangelio color de rosa. Ahora, volviendo a los atributos de Dios. Dios es amor, sí, pero no es puro amor. ¿Entiende? Dios es amor, pero no es puro amor. Y no por ser amor se neutralizan sus otros atributos como santidad y justicia. Por ser santo no puede tolerar el pecado y por consecuencia no puede dejar de ser justo y dar castigo al pecador. En Romanos 6:23 nos dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿A quién se aplica? A todos. Romanos 3:23 nos dice, todos los seres humanos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecamos. Y dice, estamos destituidos por ese pecado. Estamos destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Esa es la posición del ser humano ante Dios. Apartado, separado, ¿sí? Bajo juicio, bajo separación, bajo maldición. Todo ser humano está condenado. Esa es la realidad. El castigo impuesto por Dios es la muerte. La muerte tanto física como la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Sí, la humanidad entera, desde Adán y Eva, están condenados al lago de fuego y azufre, al tormento eterno, a la separación eterna entre Dios y ellos y la humanidad. Veamos pues cómo el Dios de la Biblia no tolera el pecado. Ya vimos que castigó a Satanás, que le dio juicio, vimos con Adán y Eva, y también podemos ver cómo la Escritura misma nos dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. A Jacob amé y aborrecí a Esaú. Él lo dice, así es Dios. ¿Por qué? No me voy a meter en este tema. ¿Por qué? Él es soberano, ese es otro de sus atributos y Él sabe por qué hace lo que a Él le place. Entonces, también vemos un pueblo en el Antiguo Testamento que Él escogió, así como escogió a Jacob, Él escogió un pueblo. Este pueblo, el pueblo hebreo, aún, fíjese, cuando este pueblo era rebelde, Dios, el Dios de amor, el Dios santo y el Dios justo, les mandaba juicio, plagas, pestes, mortandades. Podemos ver
el caso de Deuteronomios 11:6 con estas personas de Coré, Datán y Abiram, junto con todo y las familias de cada uno. Se rebelaron en contra de Dios y Dios los llamó a juicio. Se pusieron afuera de sus casas, que eran como casas de campaña, con todos sus esposas, hijos, familia, niños, todos afuera de sus casas. Y Dios les llamó a cuentas, les juzgó, les condenó. En ese momento se abrió la tierra y se los tragó a todos. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que a lo mejor no conoces, que no te han enseñado. A lo mejor te han hablado puro amor, puro amor, puro amor, pero necesitas conocer al verdadero Dios de la Biblia. A otros, también en las Escrituras, Dios les mandó directamente fuego del cielo y los exterminó en ese momento por haber pecado, por haber desobedecido. Vemos también a Elías, ¿verdad? Que sucedió rápidamente, les cuento, ya todos saben la historia, pero se las recuerdo, y algunos que no la conocen la escuchan, rápidamente la pueden buscar después en su Biblia. Elías tuvo ahí problemas de quién era el Dios verdadero con los profetas de Baal. Entonces se juntaron para ver quién tenía el Dios verdadero, y los profetas de Baal hicieron su altar, pusieron ahí su sacrificio, igual Elías puso el suyo, y dijeron: el Dios que responda, este es Dios, y el otro pues es falso. Los profetas de Baal estuvieron por horas cantando, brincando, danzando, incluso llegaron a cortarse, a hacer rituales para su Dios, y Dios nunca contestó. Elías hasta se burló de ellos porque dijo: ese Dios está dormido. Pero bueno, Elías, cuando Elías le tocó a él hace una oración: Señor, responde. Y en ese momento cayó fuego del cielo, consumió el altar, el sacrificio, a pesar de que habían echado mucha agua en él, se consumió, quedó cero agua, cero sacrificio, todo el fuego de Dios lo consumió. Los profetas y el pueblo se asustaron al conocer al Dios verdadero, al ver que había un Dios verdadero, justo, santo. Y Elías tomó a esos 450 falsos profetas y les degolló. Solamente hay un Dios, todos los demás son falsos. Yo creo que el Dios verdadero es el de la Biblia, el mismo de ayer, hoy y siempre. Y entonces vemos lo que les espera a aquellos que vienen y no creen en el Dios de la Biblia, que creen en un Dios falso, en un Dios que les han enseñado diferente, en un Dios de puro amor. Tengan cuidado, lo que les espera es algo terrible. Y también vemos en el mismo pueblo de Israel cómo el sumo sacerdote tenía que santificarse, purificarse, y al año entrar hasta el lugar santísimo en el templo, lo que era el templo en ese entonces de ellos, hasta el lugar santísimo. Y si este sacerdote no se había preparado, no se había purificado, no estaba en santidad, en ese momento que entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, caía muerto. Sin ay pobrecito, que no, caía muerto. Entonces, ese es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas más que podemos ver acerca de cuán terrible es el Dios de la Biblia. Mandó a aniquilar pueblos enteros con todo y mujeres, aún embarazadas, a filo de espada, niños y bebés de pecho que todavía usaban a su mamá para alimentarse. Enteros pueblos exterminados. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de puro amor, o si Dios es amor. Precisamente por eso, porque Dios es amor, pero también es santo, justo, llama, te juzga, te da tu sentencia y condena, porque Él es santo y no tolera el pecado, no puede tolerar el pecado. Ni ayer, ni hoy, ni mañana tolerará el pecado.
Estos hechos terribles de Dios en las Escrituras nos muestran solamente la gravedad de lo que es el pecado. Es más terrible el pecado que mandar exterminar gente que desobedeció y que violó su santidad. Dios no puede tolerar el pecado. Si Dios tolerara el pecado, dejaría de ser Dios. Se convierte en un Dios como el de los antiguos griegos. Los dioses griegos violaban sus propios supuestos atributos que decían los griegos que esos dioses tenían. Y estos dioses pues violaban su palabra, mentían, adulteraban, violaban y eran malvados o buenos a conveniencia. El Dios verdadero no es así. El Dios verdadero no tolera ni tolerará jamás el pecado. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 10:31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Ten cuidado de caer en sus manos. Mejor ven a Él arrepentido y entrégate antes de que Él caiga sobre ti. En Mateo 21:44 dice la Escritura: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es mejor caer en Él que Él caiga sobre nosotros. Vemos también la parábola de los talentos en Mateo 25:14 al 30, cómo nos narra Jesús como un patrón, por así decirlo, o señor de sus siervos, amo, como usted quiera interpretarlo, les repartió talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Entonces vemos, puede usted leerlo, pero para hacerlo rápido, cada uno multiplicó sus talentos, pero menos el que le dio 1, ¿sí? Este hombre se justificó cuando vino el Señor a pedirle cuentas de sus talentos. Él dijo: Señor, pues como yo sabía que eras un hombre duro, mejor lo enterré y no hice nada. La respuesta de Dios fue tremenda, ¿verdad? Porque le dice: si sabías que era hombre duro, con mayor razón hubieras hecho algo. Y no lo hizo, ¿verdad? Entonces, muchos, sabiendo que Dios es duro, diciendo: ay, no, es que Dios es muy duro, es que Dios es muy malo, es que Dios es muy malvado. Me he encontrado con gente que dice: es que Dios es perverso, es malvado. No, Él es santo y Él es justo. No, Él es malvado y es perverso, y mira que hizo eso, que aquello. No, Él trajo justicia y trajo a juicio, porque Él es santo y no puede violar su santidad. No, es que Él es... Bueno, pues con todo y eso que tú dices, si sabes eso y aún así no le obedeces, ¿qué esperas? Sencilla la respuesta, lógica la respuesta, tú la tienes. Luego también hay otra pregunta, otra cosa que dicen las personas. Oye, pero con los cristianos, con sus hijos, ya es diferente. Dios ya es diferente con nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, es diferente en que la ira de Dios, la ira eterna, el castigo eterno en el lago de fuego y azufre ya no está sobre nosotros. Esa es la gran diferencia. Ya no iremos al infierno, ya no iremos al lago de fuego, ¿sí? Pero eso no nos exenta de seguir en este mundo de dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte por causa de la naturaleza caída. Él no promete a sus hijos que ya no sufrirán en este mundo. No promete camino de pétalos de rosa. De hecho, vemos que Jesús mismo en este mundo sufrió. Esteban fue asesinado. Pablo azotado, perseguido, calumniado. La historia de la iglesia nos enseña que los verdaderos cristianos siempre han sido perseguidos. Muchas veces les ha tocado reunirse en catacumbas, en cuevas, echados a los leones, en el Coliseo romano.
escarnecidos, acusados falsamente. Hay cientos de mártires que nos muestran la realidad de lo que es la verdadera vida de los que siguen a Jesucristo. Los verdaderos cristianos sufriremos también. Y mientras estemos en esta tierra, estamos sujetos a la naturaleza de este mundo. Y el mundo también nos aborrece. La luz y las tinieblas no se llevan. El agua y el aceite no se mezclan. ¿Qué nos espera, pues, a los verdaderos creyentes en estos tiempos y los tiempos futuros? Lo mismo de siempre. Eso nos espera: persecución, sufrimiento. En Marcos 13:13 Jesús dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, muchos dicen: ¿qué ganamos pues por ser cristianos? ¿Por qué? Porque tienen su mirada en este mundo terrenal. Pues lo que ganamos, les voy a decir, es una esperanza de no sufrir eternamente como los demás en un tormento eterno. Esa es nuestra esperanza. Esta es nuestra verdadera situación. Ganamos una seguridad en Cristo. En Él estamos totalmente seguros de una vida eterna. Ganamos una fortaleza dada por el Espíritu Santo para enfrentar cualquier problema, dificultad, enfermedad, persecución, angustia, tribulación. Ganamos la garantía de Cristo, que Él nos dice que estamos en su mano y nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Él tiene cuidado de eso. ¿Se dan cuenta de que ser cristiano está muy lejos de pertenecer a la religión más popular? ¿A una mega iglesia? ¿Tener un super templo? ¿Juntarse para escuchar un motivador mensaje de un supuesto llamado pastor, que yo más bien llamaría arriero? Pregunto, con todo y esto, ¿cuántos aún así creen en el Dios de la Biblia? ¿Cuántos le aman? ¿Quiénes quieren ser cristianos a la luz de estas verdades? ¿Quiénes están dispuestos a sufrir y morir incluso por Jesucristo? Hay quienes me dicen, ¿verdad? Oye, pero si yo siendo humano, con errores y pecador, no quiero que la humanidad sufra, y también no quiero que mis hijos sufran. No quiero verlos sufrir, a mis niños. Y si Dios es amor, pues Él no quiere que sus hijos sufran, porque yo no quiero que los míos sufran, y Dios es mejor que yo. La respuesta está en la pregunta. Como humanos, las personas siempre dicen esto: como humano yo, ¿verdad? Acuérdese que el amor humano es imperfecto, y como humanos somos imperfectos. Nuestro amor es imperfecto, nuestra justicia es imperfecta. Solo por el hecho de tu humanidad, lo cual, te recuerdo, está caída y enferma por el pecado, es que no puedes amar perfectamente ni hacer juicio justo. El amor de Dios, este sí es perfecto, aunque nosotros no lo entendamos o no lo comprendamos del todo, ¿sí? Así que no te quieras poner como más bueno que Dios. Ay, es que entonces yo amo a mis hijos más que Dios, porque yo no quiero que les pase nada malo, y mira todo lo que Él hace y todo lo que Él pasa. Creo que hasta aquí ya vamos entendiendo eso. Ni somos más buenos que Dios, y nuestra humanidad es la que nos hace percibir las cosas de una manera alterada, distinta, distorsionada. Nuestro amor no es perfecto, nuestra justicia no es perfecta. Entonces, Dios sabe de nuestro sufrimiento, pero Él, en medio de eso, está con nosotros. Y a través del sufrimiento, del dolor y de las cosas que nos pasan en este mundo, ¿sí?, Él trae cosas buenas, Él saca cosas buenas. Veamos a Esteban y Pablo. Esteban siendo un mártir, siendo apedreado, lapidado por predicar de Jesucristo. Pablo estaba presente. Dice que él sostenía las ropas de aquellos que le apedreaban.
Mira nada más, qué bondadoso, para que no se manchen sus ropas, no se vayan a salpicar y queden manchaditos. Bueno, él estaba ahí y Esteban sufrió, y Esteban sabía que debería de ser así. Él no dijo, ay Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué no haces algo? No. Él sufrió y dijo, sea tu voluntad, y él se entregó como mártir para Cristo, y vemos cómo eso marcó a aquel Saulo de Tarso, a Pablo, cómo lo marcó, que después él habla de esta ocasión en sus cartas. Y vemos cómo Pablo también después, él también fue perseguido, azotado. Él pasó dificultades también. Entonces podemos claramente ver también que cuando la iglesia sufre y es perseguida es cuando hay verdadero avivamiento. ¿Qué es el verdadero avivamiento? También tengo que aclarar eso, porque están muy equivocados también en qué es un avivamiento. Avivamiento no es juntarse a brincar, cantar, aplaudir, y menos cuando las cosas van bien. No es juntar multitudes para un concierto, no. No es juntar multitudes para gozarse todos juntos, no. Ese no es el avivamiento bíblico verdadero. Vemos a través de la historia que el verdadero avivamiento es cuando hay conversiones en masa por miles que se entregan a Jesucristo. Y esto, bíblicamente, históricamente, sucede cuando hay persecución y sufrimiento en la iglesia. Fíjese bien, es cuando sucede esto. ¿Estás entendiendo cómo es el Dios de la Biblia? Y te repito de la Biblia. Mire, la Biblia, este libro, pronto será un libro prohibido. Se ha odiado siempre, se ha buscado exterminar siempre. Pero vienen días próximos, muy cercanos, en que este libro será prohibido. Y quienes lo tengan serán incluso torturados y llevados a la muerte. De hecho, hay países donde esto sucede. Pero esto se va a llevar a nivel mundial a través del ecumenismo religioso y político, que va a culminar con un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial va a prohibir la Biblia. ¿Por qué? Porque muestra al Dios verdadero. Y a ellos no les conviene que se conozca al Dios verdadero, al Dios que es santo, que trae justicia, que condena y que pone las cosas en orden. A ellos no les conviene este Dios de santidad. A ellos les conviene el Dios puro amor. De hecho, desde tiempo atrás han venido preparando ese camino, y desde tiempo atrás se viene predicando y enseñando al Dios puro amor, porque el eslogan del nuevo orden mundial va a ser amor, paz, seguridad, unidad, fraternidad, convivencia, armonía, amistad, sin importar religión, culto, raza ni nada. Todos somos uno, pero sin Dios. Hacemos a un lado de la Biblia porque es muy anticuada y es agresiva, es radical y habla de un Dios perverso, malvado. No lo entienden, no entienden que es santo y es justo. Ellos lo verán como un Dios perverso y malvado. Y ellos no quieren a ese Dios justo y santo. Entonces, todas las religiones, repito, se van a unir. Y se dan cuenta que la mayoría de religiones y organizaciones religiosas, incluso todas las modernas llamadas iglesias evangélicas, tienen un común denominador. Todas las religiones, todas las que estoy diciendo, tienen un común denominador. ¿Qué es este común denominador? Que Dios es puro amor. Todos creen esto, que Dios es puro amor.
Ese es su común denominador. Aparentemente están separadas, aparentemente se pelean entre sí, buscan sus prosélitos y jalar para cada quien, pero tienen un común denominador, que creen en que Dios es puro amor. Y rápidamente les voy a explicar. Los católicos dicen: ven, te voy a confesar, dice el sacerdote. No te preocupes, ya te perdoné porque Dios es puro amor. Listo, para seguir pecando. Los testigos de Jehová: no, Dios es puro amor. ¿Cómo te va a mandar al infierno? ¿Cómo te va a castigar? Es puro amor. Se olvidan de la justicia, se olvidan de su santidad. ¿Y qué tan grave es el pecado que Dios mandó incluso exterminar pueblos? ¿Qué tan grave es el pecado que tuvo que Jesús pagar el horrible castigo en la cruz? Imagínate, eso es más grave que cualquier otra cosa. Por eso el castigo es el infierno, el eterno tormento en el lago de fuego. Vemos, por ejemplo, otras religiones. No te preocupes, esta persona es muy malvada, pero va a reencarnar en una vaquita, va a reencarnar en otro animalito y va a entender y se va a purificar. O va a reencarnar en otra persona para purgar los pecados que hizo en la vida pasada y va a llegar a ser mejor persona y después va a alcanzar un cierto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios es amor, ¿sí? No, el Dios de la Biblia no tolera el pecado. No es un Dios pasalón, no es un Dios: ay, pues no te preocupes, hiciste esto, no pasa nada, sigamos adelante. No, el Dios de la Biblia, entonces concluyo, es amor, pero no es puro amor. Es santo, no permite que se viole su santidad y es justo, va a traer justicia. Y en esta justicia va a llamar a cuentas, va a dar su veredicto, va a condenar y va a castigar. ¿Y quienes están dentro del juicio de Dios? Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios y todos irán al infierno. La única esperanza es esa esperanza que está en Jesucristo. La única solución es la solución que ese mismo Dios Santo puso. No es tu solución, no es tu norma, no es tu credo, no es tu tradición. La única solución es la que puso Dios. ¿Cuál es esa solución? Es el sacrificio de Jesucristo. En su misericordia, Dios mandó a Jesucristo a pagar el precio de mi pecado, de tu pecado, para que tú ya no tengas que pagar eternamente. Por eso Dios envió a Jesucristo como único mediador, Salvador, Rey, Señor, Dios, para que aquellos que creen en Él, que crean en su sacrificio, que crean que Él murió para pagar su pecado, tengan vida eterna. Fue tan grave y es tan grave el pecado de la humanidad que Dios tuvo que mandar a su Hijo y desatar sobre Él toda la ira de la condena que tú tenías. En Jesucristo cayó todo el peso del pecado. Jesucristo lo pagó. ¿Puedes pagarlo tú? Y ya sabes que la paga es la muerte, el infierno, la eternidad en un tormento eterno. O puedes permitir y decir que Jesucristo pagó por ti, que aceptas ese sacrificio, que lo tomas tuyo para ti como algo personal y presentarte delante de Dios y decir: Señor, no por mis obras, sino por el sacrificio de Jesús, yo lo acepto y te pido que me perdones. Y tienes un verdadero arrepentimiento de tus pecados, te entregas a Él, lo haces el único Rey, Señor, Salvador de tu vida, único mediador entre Dios y tu vida. Esa es la única solución, la solución que Dios puso. No inventes otra, no te confundas, no juegues con Dios. Haz como Dios nos dijo, haz como Él nos enseñó. Solamente a través de la fórmula
que Él estableció es que podemos tener vida eterna. Si crees que Dios te ha hablado a través de este mensaje, si ves cómo el pecado es tan severo y Dios va a traer juicio sobre eso a tu vida tarde o temprano, y si tú sientes que Dios te está llamando, que está hablando a tu corazón, si Él es el que te está trayendo, no dudes, entrégate a Él, toda tu vida, todo tu ser, es la única solución. Te invito a que sigas viendo mis videos, les des en me gusta, los compartas en tus redes sociales, los comentes y sobre todo te invito a que te suscribas a mis canales de YouTube. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.